RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora para analizar la situación del momento, el contexto, luego ya de conocerse, ¿no? Anoche que no se logró la votación necesaria para esta vacancia que apuntalaban en el Parlamento Nacional. Vamos a tomar contacto con el señor Miguel Ángel Ibarra, él es politólogo y analista en temas políticos, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, Buenos señor. días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Bueno, Lo mismo, José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí pues ya con los resultados de la elección o la votación por la vacancia presidencial del día de ayer, ¿no? ¿cómo interpretamos esta situación? Porque si el presidente piensa que esta es una victoria, naturalmente no lo es, ¿no? Así como tampoco el Congreso sale bien parado de esta situación, ¿no? Entonces entramos a un terreno bastante dificultoso. Entonces es importante que tanto Ejecutivo como Legislativo le den una lectura apropiada a esta situación, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en realidad frente a una crisis de la institucionalidad política en el país y hay que observarlo desde esa óptica, ¿no? Cada situación de inestabilidad política pone en crisis la institucionalidad como tal y el sistema democrático, porque no logra, digamos, ese consenso que quisiéramos todos los peruanos para que las políticas públicas en el tema del COVID, de la reactivación económica, de la lucha contra la pobreza o la delincuencia en las calles, pueda prosperar. El empresario privado, digamos, tiene mayor temor, quizás, en la política genera varias consecuencias como tal. La votación de ayer ha reflejado, en primer lugar, que tenemos un gobierno, un sistema democrático que no es muy estable, ¿no? Está más que evidenciado. No importa si cambias de parlamento, el temperamento de los partidos siempre es el mismo. Nuestros políticos son inexpertos en el tema del debate, desconocen muchos temas, son contradictorios en otros. Vemos cómo en el transcurso del debate de la vacancia, por ejemplo, algunos partidos han cambiado el rumbo, no se han mantenido firmes, otros no han interpretado el contexto de la vacancia por incapacidad moral, que no es un tema vinculado necesariamente al tema judicial, era por donde se estuvo debatiendo inicialmente. Recordemos que la sentencia de Tineo Cabrera del Tribunal Constitucional sobre el tema de debido proceso en foro parlamentario fue preciso respecto a qué le compete al Congreso de la República y qué le compete al Poder Judicial. Si bien es cierto que respetamos el debido proceso, el tema de fondo en el debate político es el ético, es el moral, ¿no? No es el judicial, si tiene denuncias, es un tema que lo ve el Poder Judicial. Entonces, digamos que ha habido tres situaciones muy peculiares en este debate. El primero es que este Parlamento no ha estado a la altura de las circunstancias, hasta hoy, por lo menos, que esperaba el país cuando lo eligió. Si salíamos de un Parlamento que generaba una situación de conflictos anteriormente, producto evidentemente de la minoría que tenía el gobierno de turno, este cambio debió traer cierta estabilidad, pero no lo ha hecho. Ahora, el otro aspecto, señor Ibarra, es que ya, y hay algunos observadores, algunos analistas ya han adelantado, ¿no?, que el presidente ya no va a poder exhibir lo que él siempre ha preconizado y ha significado una fortaleza en cada una de sus presentaciones, la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto ya es un discurso que el presidente tiene que evaluarlo muy bien, ¿no? Ya no va a tener el mismo efecto, ¿no?, que siempre él mantenía, ¿no?, y que ha sido prácticamente una suerte de estandarte que él mostraba en cada presentación, ¿no? Efectivamente, ese era el segundo tema que quería enfocar en el análisis, ¿no? El tema de lucha contra la corrupción, que ha sido un tema que el presidente en su momento ha estado tratando de defender, pese a las acusaciones que ha tenido, digamos, era lo que sostenía su gobierno respecto al tema de la oposición. Pero ya queda evidenciado a partir de los audios y videos que ha exhibido su propio entorno de Palacio, que digamos que ya pues moralmente no está muy firme para poder asumir un proceso de lucha contra la corrupción, más aún cuando su entorno está vinculado a casos que ahorita están siendo investigados. Entonces ahí el país pierde en realidad, porque tenemos un presidente de quien la oposición va a dudar permanentemente de cada acción que haga o no haga respecto al tema de lucha contra la corrupción. Y eso es un tema preocupante para la institucionalidad democrática, ¿no? Porque de alguna otra manera eso va a generar que se cuestione al presidente con sus ministros, con sus asesores, con sus juicios. Y fíjese, ¿cuál es lo paradójico de todo esto? Que cuando existe este tipo de crisis institucional política en general, fortalece los populismos. Y los populismos son aquellos, digamos, esos
actos de gobierno en la cual se pretende solucionar todo de la manera más rápida y no muy bien pensada. Entonces aparecen pueblos antauros, aparecen todos los extremistas que van a darle solución a la crisis política que tiene el país. Eso es lo que genera este tipo de crisis política. La pasamos en fines de los 80 con Alan García, cuando pasamos por una crisis y ganó Alberto Fujimori. La pasamos con Alejandro Toledo y la Marcha de los Cuatro Ríos cuando Fujimori estaba en crisis, ¿no? Y la estamos pasando con PPK, cuando tuvo ese proceso también con él y subió Vizcarra. Entonces, son procesos cíclicos, ¿no? Pero que nos deberían enseñar que estas crisis generan luego males mayores. Yo no sé cómo tenía la elección de 2021, pero nos tiene que dejar una gran reflexión. Si no alineamos a los partidos en políticas mucho más serias y de lucha contra la corrupción, lo que vamos a tener será otro presidente más de todos los que tenemos que termine preso o procesado. Fíjese usted qué paradójico. Tenemos 40 años de vida democrática y casi todos nuestros presidentes, salvo uno, que fue de la UNDE, todos han estado procesados, denunciados y presos. Unos extraditables, como Alejandro Toledo. Entonces no puede ser que en 40 años de democracia sigamos pasando exactamente lo mismo, ¿no? Eso nos llama una reflexión a todos, a los ciudadanos, a los políticos, a los periodistas, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno es el que vamos a escoger ahora? ¿Qué congresistas son los que van a venir? La ley de partidos está siendo modificada recientemente sobre el tema de las aportaciones. Estamos hablando de ejercer un mayor control sobre el tema de elección interna y presidencial, que no participen aquellos que están sentenciados en primera instancia. Pero es un tema también que preocupa, ¿no? Porque estamos llegando a cada extremo en el cual en realidad aterrizamos que el problema no son las instituciones que están funcionando. No importa si el Parlamento es bicameral o unicameral, ¿no? El tema de fondo es la clase de políticos que llevan los partidos. O sea, estamos aterrizando ya en ese tema, ¿no? Que es lo que vemos en el día a día, ¿no? Ahora, ¿y cómo estás observando ya de cara a las elecciones para el próximo año, ¿no? Estamos a 8 meses, ¿no? Y aún todavía no tenemos un panorama claro, ¿no? Por ahí se impulsan algunas candidaturas, ¿no? Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estás avisorando todo el tema? Bueno, aún el panorama es muy incierto. Estamos llenos de candidatos novatos, si se quiere, o populistas en otro extremo, ¿no? Harold Forsyth, por ejemplo, es un candidato joven, George Forsyth, que ha destacado bajo los temas deportivos, es un alcalde distrital, no tiene mucha experiencia en la gestión pública, y algunos dicen, no, pero puede contratar asesores, ministros, que no funciona así. Por un estadista en su perfil, no tiene bien definido cómo funciona la gestión pública, no tiene experiencia sobre cómo se maneja el tema ministerial, el tema presupuestal, es difícil que afronte una responsabilidad tan grande como maneja el Estado. Y desde otro lado, a un candidato como creo que es del Solar, no sabemos si está postulado todavía o no, venderemos, que tiene experiencia a través del Consejo de Ministros porque ha sido premier y digamos un perfil mucho más definido sobre ese tema. Tienes además otro candidato como lo es Urresti, por ejemplo, que es otro congresista y ha sido ministro también, que no tiene un perfil sólido, muy democrático, un perfil muy definido. Entonces también es un riesgo porque tiene acciones muy populistas que afectan incluso la propia estabilidad económica del país. Tienes candidatos como Hernando de Soto, digamos, que al parecer podrían postular. Bien, bueno, Hernando de Soto es un hombre de mucha experiencia, es un buen técnico, pero recordemos que cada vez que postula una persona con ese perfil, como lo fue Vargas Llosa con Fredemo y como lo fue el embajador Pérez de Cuellar, no ganaron. ¿Y por qué no ganaron? Porque ambos estuvieron en la misma crisis que el país pasaba y la gente prefirió populismo. Entonces, esos son temas que nos deben llevar a la reflexión, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, yo te agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y vamos a estar conversando más adelante, siguiendo un poco todo el desarrollo y el devenir político en el país. Un fuerte abrazo, gracias, muy gentil. Gracias, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.